Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor Peña. Bueno, muy buenas tardes en primer lugar y muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es muy complicado, como ya ha dicho también la señora Alonso, resumir en 4 o 5 minutos estos meses de trabajo en la comisión de investigación, pero bueno, vamos a tratar de poner un poco en contexto lo que ha sido esta comisión de investigación y luego nos vamos a centrar más, porque así ya lo ha señalado antes en la anterior intervención, nos vamos a centrar más en lo que es nuestro voto particular a las propuestas. Bien, esta comisión de investigación respondía a una moción que presentamos desde Cambia Logroño en relación a las oposiciones de subinspectores y que luego también el Partido Socialista hizo una enmienda para incluir en esa comisión de investigación la oposición de inspector y también la de 8 oficiales. Y en lo que se refería a subinspectores, nosotros consideramos que estaban viciadas de antemano. Esa moción tuvo el apoyo del Partido Socialista, de Ciudadanos y, como no, pues en este caso el Partido Popular votó en contra. Y la presentábamos no por dudar del trabajo de nadie, sino por el respeto que merecen todos los trabajadores y todas las trabajadoras públicas, y sobre todo por la transparencia que tiene que imperar en todos los procesos. Y al final, después de estos meses, las conclusiones confirmaron que nuestras críticas venían a confirmar lo que se sospechaba y que era que no hubo, por tanto, una igualdad de condiciones, como demostraron tanto la polémica que rodeó la plaza de inspector, que ya ha señalado la señora Alonso, pero también, sobre todo, los peritajes, en el caso de subinspectores, donde la que era en teoría la mejor nota oficialmente se señaló por los subinspectores como la peor, y uno de los suspensos era la segunda mejor nota según ellos. Eso en lo que se refiere a subinspectores. Y luego también en oficiales tenemos a 4 personas que son los 4 errores más graves y, sin embargo, tenemos y esas 4 personas son las 4 mejores notas, casualmente, y, sin embargo, tenemos a una persona que se le suspende, pero, sin embargo, según el propio peritaje, es la mejor nota, el examen más completo. Eso respecto a lo que se vio en la comisión. Respecto a las conclusiones que desde Ciudadanos, el Partido Socialista y Cambia Logroño realizamos conjuntamente, pues ya se ha señalado la ausencia de todos los miembros de los tribunales en la comisión, el hecho de que, pues en este caso, la modificación de las bases de manera subjetiva para beneficiar también, porque con ello se beneficiaba a determinados aspirantes, o también la ausencia de criterio técnico en la composición de los tribunales. O también hay que lamentar la ausencia de la nota de corte, porque se usó de una forma arbitraria, o también que pues tampoco se garantizó el anonimato de los aspirantes, así como que también tampoco se protegió jurídicamente las reclamaciones, es decir, no se contestó, o bien también las personas a las que se contestó la motivación no fue la suficiente, y no es que lo digamos nosotros, lo dice el propio defensor del pueblo. Y en base a esas conclusiones se elaboró desde asesoría jurídica, se encontraron diversos puntos donde se hablaba de realizar un protocolo común para las diversas bases de las oposiciones posteriores, o luego también se habló de la composición del tribunal calificador, que fuera de carácter técnico, o de la amortización de la plaza de inspector. Eso respecto a las conclusiones comunes. Y desde Cambia Logroño presentamos unas conclusiones, hicimos un voto particular con 3 conclusiones. La primera de ellas era que se instara al Gobierno regional a desarrollar la regulación pertinente para obligar, para que la asistencia de todos los miembros, sobre todo de los funcionarios y de los concejales, fuera obligatoria, porque no se puede permitir que personas tan importantes como que un tribunal no asistan a una comisión de investigación. En segundo lugar, hablábamos de la revisión de la convocatoria de las oposiciones, porque entendemos que tenemos un deber como representantes públicos y, en este caso, pues esperamos que la unidad de recursos humanos, la unidad de personal, dé cabida a esta revisión de oficio, porque, pues bueno, tanto Partido Socialista como Ciudadanos como Cambia Logroño estamos de acuerdo en ello. Y el único punto en el que se discrepó de los 3 que presentamos como voto particular era la solicitud por nuestra parte de la dimisión del concejal del ramo, en este caso el señor Miguel Sainz, y también del comisario jefe, el señor Fernando Fernández Beneite. Bien, en este punto sí que, como ya he dicho, discrepamos. El PSOE se abstuvo y Ciudadanos votó en contra. Yo no sé si estará hoy presente el señor Beneite, donde yo sí sé que estuvo presente, fue en la actuación desproporcionada en las cargas policiales del 14 de noviembre. Sé que estuvo también aquí grabando durante la intervención. Señor Peña, por favor, ciñase a las conclusiones. Tengo que hacer una contextualización. Y le queda, está terminando su tiempo. Por favor, haga el favor de abandonar el pleno, por favor.
Puede usted continuar, señor Peña. Bueno, sí que estuvo aquí en la grabación durante una intervención que realizamos sobre esos hechos. Estuvo también presente en el ánimo durante una oposición, animó a un opositor durante el transcurso de unas pruebas, lo que ya tenía que haberle invalidado para continuar como miembro del tribunal, y luego también está muy presente en el descontento generalizado de la plantilla policial hacia su figura. Y luego el señor también, Miguel Sainz, también pedimos su dimisión. Ya terminando, por favor, Sí, señor Peña, que se le ha acabado el tiempo. Por lo que ya demostrando durante el tiempo que iba en el cargo, por su inacción al respecto y por no estar dando respuesta a las necesidades de los trabajadores, bien sea en materia de policías o bien sea en materia de bomberos. Y por último, acabo con lo que me pareció una falta absoluta de respeto, que fue sus consideraciones tratando de, que en este caso la comisión, señalándola como que tenía tintes inquisitoriales, fue lo que dijeron concretamente, y creemos que no hay nada más inquisitorio y no hay nada más irresponsable que tratar de torpedear la transparencia y ocultar los trapos bajo la alfombra. Intervención. Señor Zúñiga tiene la palabra. Señor Ruiz Tutor, le vamos a apoyar en este plan. Bien, pero sí quiero decirle, ya sé que la carrasca va dedicada a mí. Muchas gracias. Quiero felicitarle, aunque sé que al final el señor presidente del Pleno se lo va a hacer por el centro y por la carrasca. Yo también quiero hacerlo porque es muy bonito y el detalle que ha tenido de que lo llevemos también me parece muy bien. Ojalá este plan que ha salido ahora hubiese estado hace unos cuantos años. Hubiésemos evitado muchos de los problemas con que nos encontramos hoy en la ciudad de Logroño, que los árboles se meten en las casas, que hay exceso de árboles que producen mucho polen, mucho esto. Ojalá esto se hubiese hecho hace 20 años y hoy, desde luego, igual tendríamos muchos menos problemas. Me miré el plan y estuve hablando con los técnicos y efectivamente puede tener mejoras, no cabe duda, todo es mejorable, pero en principio sí que es un plan que nos gusta. Lo que sí le pido, como ha dicho el señor Ruiz de la motosierra, que los árboles que se vayan a ir cambiando, que se cambien cuando realmente estén muertos, enfermos, que no tengan recuperación, que no se haga porque va a quedar bonito y ahora tenemos que aprovechar y vamos a quitar unos aquí y poner otros. Que se haga con raciocinio esto. Vamos a procurar alargar la vida de los árboles todo lo posible. Ahora va un poco las críticas. Ahora le he dicho todo lo bueno y ahora voy un poco con las críticas. Sí que nos gustaría que cuando se hacen plantaciones, por el motivo que sea, por el Día del Árbol, por colegios, tal, que cuando se hagan esto, se haga contando con todo el ayuntamiento. Esto no es una plantación de árboles del grupo de gobierno o del PP. Yo creo que los árboles son de todo el ayuntamiento y por lo menos sería una consideración que se invitase a los grupos de oposición a que estuviesen presentes en estas ocasiones. Creo que es importante saber que los grupos de oposición también estamos con el medio ambiente y con la defensa del arbolado. Lo que ha comentado del plan director, además, va de que se tenga en consideración cuando se hagan nuevas urbanizaciones o reformas, que se tenga en cuenta la unidad de medio ambiente. Efectivamente, además, va con una moción que se aprobó en este pleno para que no ocurran los desastres que pasó en la Plaza 1 de Mayo, que ahí solamente no se contó para nada con la unidad de medio ambiente y así tenemos el resultado que tenemos. Entonces, eso se aprobó una moción en este pleno para que eso no vuelva a ocurrir. Y, por último, recordarle que también tenemos una moción aprobada en este pleno para evitar el uso del glifosato, que lo seguimos usando, que me lo han dicho los técnicos. Entonces, sí que le pido que, por favor, se vaya reduciendo hasta eliminar el uso del glifosato. Sé que las otras opciones son más caras, son no tan efectivas, pero vamos a dejar de usarlo, que hoy ya no tenemos el problema de la moción que aprobamos aquí, que era solamente para uso de parques y jardines, sino que hoy en la Unión Europea, a pesar de todas las presiones que se están recibiendo del grupo Monsanto,
se está planteando ya de quitarlo hasta para el uso agrícola, porque se está demostrando que efectivamente hay residuos de glifosato en nuestros cuerpos. Se han hecho análisis de orina, un eurodiputado concretamente, y ha demostrado que hay residuo de glifosato en su análisis de orina. Entonces, por favor, vamos a hacer el esfuerzo de que no se vuelva a usar el glifosato. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Jesús, ¿vas a intervenir? Muchas gracias, señor presidente. Bien, voy a realizar esta intervención conectándola con lo que ha dicho el señor Sañanguela en su última intervención. Bueno, para aclararle eso, el tema ya está en el juzgado, eso para aclarárselo. Y me he quedado con una frase suya, que la comisión de investigación dinamita los cimientos de la función pública. No, espere que la voy a... No se preocupe que le explico por qué lo va a conectar. No, pero líguelo inmediatamente. Porque me da toda la impresión de que está hablando de otro tema. Que va. Vamos a hablar de lo que realmente dinamita los cimientos de la función pública, que no son las comisiones de investigación. Y este punto es algo que dinamita los cimientos de la función pública, y les explico por qué. Porque el problema, y por eso vamos a votar en contra, es cómo se han hecho las cosas de raíz con el soterramiento. Es decir, un proyecto que es necesario, un proyecto que además hubiera sido positivo, que es positivo, lo han convertido en un proyecto megalómano, desmedido y con una gestión absolutamente ruinosa. Y vamos a dedicar con este punto toda la partida de enajenaciones, de ingresos finalistas no afectados, dedicados a ello, dedicados al pago del soterramiento, esos 4,8 millones que ha citado la señora San Martín, y nos van a quedar 4,2 millones disponibles de remanente de tesorería, más la bolsa del soterramiento. Vamos a tener que hacer frente a un problema gravísimo, gravísimo. Vamos a tener que hacer frente a 80 millones del pago del soterramiento, vamos a tener que hacer frente, y además no solo a esos 80 millones, sino al pago de la estación de autobuses, y vamos a hacerlo de esta manera. 4 millones más intereses durante 2016, 8 millones más intereses hasta 2020 y en 2021 4 millones más intereses más un balón más el cierre del crédito de 30 millones de euros. Así que explíquenme ustedes cómo vamos a hacerlo y espero que no hagan como ha pasado anteriormente en este pleno y no tengan el valor de decir que no se ha hipotecado al ayuntamiento. Señor Martín, señor Peña. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Bien, desde Cambia Logroño nos vamos a abstener en este punto porque creemos que Intervención sí que ha hecho efectivamente sus deberes, pero desde el Gobierno pues creemos que no, tal y como se puede demostrar en el documento, porque creemos que al final de lo que se trata es de cumplir un trámite ante esa ley de estabilidad presupuestaria que aprobó su partido, el Partido Popular, en el año 2012 a nivel estatal, y bueno, una ley además que es el desarrollo al final de esa reforma del artículo 135 de la Constitución pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es anteponer el pago de la deuda y sus intereses a cualquier otro tipo de pago y que es también heredero del Tratado de Maastricht y de ese diseño de la Unión Europea y que al final en lo que se traduce es en encorsetar las cuentas públicas y en dejarlas sin un margen de maniobra, en un ajuste que se vuelve al final permanente. Y por ello, porque creemos que es un deseo de un plan, pero que no tiene acciones concretas, es decir, vamos a votar sobre el aire, pues vamos a abstener. Muchas gracias, señor Peña. Una enmienda del Grupo Cambia Logroño. Adelante, señor Peña. Bien, muchas gracias, señor presidente, y un saludo también a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Bien, ante la moción planteada, creemos que el Pleno no es un lugar donde quepa, el Pleno de este Ayuntamiento no es un lugar donde quepa el odio, ni es un lugar para condenar a nadie personalmente. Se llame Otegi, se llame Fraga o se llame el trío de las Azores. Esta moción creemos que se debe basar únicamente en la condena del terrorismo y en la solidaridad con las víctimas. Tal y como ya planteó el Grupo Ciudadanos y todo el mundo de manera unánime, pues en este caso nos vamos, o tal y como proponemos hoy con la moción que también llevamos, para la condena del terrorismo, la condena de la violencia y para también poner fin al uso partidista de las víctimas y zanjar por fin este debate. Bien, ante esa propuesta de condena de la trayectoria política de Arnaldo Otegi y apoyo a las víctimas del terrorismo, creemos necesario que se acepte esta enmienda que permita condenar el terrorismo y solidarizarnos con el dolor
que éste ha provocado a todas las víctimas, sin saltarse tampoco el principio de derecho a la reinserción social como precepto constitucional en materia penal, porque en Gran Bretaña, por ejemplo, esto sería impensable con la figura, por ejemplo, de Gerry Adams, que ese fue el líder del Sinn Féin. Así que, tanto por la necesidad de respetar el derecho a la reinserción y también más aún cuando el propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos señaló que la Audiencia Nacional no aseguró la imparcialidad en la sentencia del caso Bateragune, así como también para favorecer un clima de diálogo y de afianzamiento de la paz tanto en Euskadi como en el resto del Estado español, proponemos a la moción que ha presentado el Partido Popular la siguiente enmienda: que el Ayuntamiento en pleno acuerde la condena unánime del uso de cualquier tipo de terrorismo para la obtención de fines políticos, así como declarar nuestro apoyo unánime al recuerdo y memoria de las víctimas y sus familiares como consecuencia del terrorismo de ETA. Muchas gracias, señor Peña. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Bien, para esta moción hay que hacer, yo creo, lo contrario que ha hecho el señor Merino. Hay que tener altura de miras y hay que tener sensibilidad. Cuando proponemos una enmienda nos puede esgrimir el argumento de que la enmienda se titula contra el uso partidista de las víctimas cuando es la moción que hemos presentado que se debatirá posteriormente. Esa moción que pretende zanjar ese debate, que pretende poner de manifiesto la posición contra el terrorismo, contra la violencia y contra ese uso, por desgracia, partidista de las víctimas que, por desgracia, su partido suele hacer a menudo. Bien, vamos también a ciertas formas de la moción. Creo que ha sido esta la moción, la única moción, no creo, no, lo sé, ha sido la única moción donde un portavoz de un partido político se ha fotografiado entregando la moción. No lo hemos hecho absolutamente nadie. Y creo que es porque enfatiza más el protagonismo en quién es el partido que lleva esta moción que, al contrario, en el propio contenido de la misma. Y creo que lo que se trataba era más de patrimonializar, como acostumbran, ciertas cosas, porque esta moción ya fue debatida con lo que presentó Ciudadanos hace 2 plenos. Desde Cambia Logroño ya lo hemos dicho, que condenamos el terrorismo y recordamos permanentemente a las víctimas, como ya demostramos en el pleno donde Ciudadanos llevó esa moción. Pero es que esta no es una moción de solidaridad con las víctimas, como expone, sino que es más una condena de la trayectoria antidemocrática de Arnaldo Otegi, y no hay más que ver el tiempo que ha empleado usted en su exposición en el recuerdo de las víctimas y el tiempo que ha empleado en la condena de Arnaldo Otegi. Lo hemos dicho, lo he comentado también antes en la exposición de la enmienda. El pleno no es lugar de condenar a nadie, absolutamente a nadie. Y yo creo que también aquí hay que ser coherentes. Cuando presentamos una moción desde Cambia Logroño para solidarizarnos con las personas encausadas con los hechos ocurridos en esta ciudad el 14 de noviembre de 2012 durante la huelga general, hubo grupos, en este caso el Partido Riojano y Ciudadanos, que decían que había temas en los que no debemos posicionarnos como concejales porque no somos competentes y deben ser los tribunales quienes determinan al respecto. Es decir, lo que no se puede es dicen ustedes que no pueden solidarizarse y por ello se abstienen, y sin embargo hoy sí que van a condenar a una persona en un pleno. Creo que ahí también hay que, en este caso, tener esa coherencia de tribunales sí o cuál es la función de un tribunal y cuál es la función de un pleno. Hemos escuchado también el argumento de que el señor Arnaldo Otegi ha desfilado por instituciones europeas. Bien, en el Parlamento Europeo hay una interparlamentaria formada por diferentes eurodiputados de diferentes partidos, concretamente 14, para invitar al señor Arnaldo Otegi. Y en esos 14 eurodiputados hay uno que es eurodiputado del Partido Popular, con lo cual no es un desfile. También ustedes están presentes en esa invitación al señor Arnaldo Otegi. Sí, es cierto, es un diputado rumano, se llama Sava Sobor y creo que lo deberían conocer, es cierto. Por favor, no señor Sáenz Rojo, vamos a mantenernos en silencio, por favor. Creo que deberían informarse. De los 14 eurodiputados hay uno que es del Partido Popular. Le vuelvo busca la información y encontrarán la moción al respecto. A ver, por favor, un momento, señor Peña. A ver si nos tranquilizamos todos, el público también, ¿eh? Adelante, ¿vale? Señor Peña. Les vuelvo a repetir. Hay un eurodiputado del Partido Popular que forma parte de esa interparlamentaria para invitar al señor Arnaldo Otegi al Parlamento Europeo. Y no compartir, y no, en este caso, la justificación y la posición de Arnaldo Otegi, pero no hay que olvidar, y quizás debe hacernos pensar, que haya personas como José Mújica, como Desmond Tutu, como Angela Davis, que pidieron su excarcelación.
que Iñaki Gabilondo se opuso a su condena o que el señor Eduardo Madina, víctima de ETA, dijo que el señor Arnaldo Otegi tenía que salir de la cárcel. Incluso quien ha sido concejal en este ayuntamiento del Partido Popular también se hizo una foto con él y no pasó absolutamente nada, no hay ningún problema. Vamos concretamente al recorrido judicial del señor Arnaldo Otegi. Vaya concluyendo, por favor. Bueno, es imposible, o sea, un momento. Claro. Año 2005, Arnaldo Otegi fue condenado a 1 año de prisión por delito de injurias al rey y la sentencia remite unas declaraciones que realizó en 2003 cuando llamó jefe de los torturadores al rey Juan Carlos en una rueda de prensa a propósito de la visita del rey al Euskadi. Esas palabras fueron motivadas por las denuncias de tortura realizadas por Marcello Otamendi, que fue director de Egunkaria tras su arresto. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por vulnerar la libertad de expresión de Arnaldo Otegi y obligó al Estado a indemnizar al líder de la ilegalizada Batasuna con 23.000 euros. En la sentencia se consideró que se había vulnerado el artículo 10 en el que se refiere al derecho a libertad de expresión. Segundo punto respecto a la trayectoria judicial. Detención en 2009 de Arnaldo Otegi y posterior encarcelación que le lleva a una condena de 6 años de prisión ratificada después por el Tribunal Supremo con una sentencia que reconocía la propia falta de pruebas. 2 de los 5 jueces del Tribunal Supremo, el cual rebajó la sentencia, consideraron que la jueza no era imparcial y que no se cumplió la tutela judicial del derecho a un tribunal ecuánime. Otegi, el señor Otegi, fue condenado en el caso Bateragune por reorganizar la izquierda abertzale para favorecer a ETA. Los hechos han demostrado, sin embargo, me queda un minuto, que esta reorganización se realizó para eliminar de forma definitiva a la banda terrorista y promover el cese de la violencia en el País Vasco. Otegi, es más, se enfrentó al brazo armado de la izquierda abertzale y fuentes policiales les vinculan de su pertenencia a la banda terrorista desde 1980, habiendo negado en todo momento su participación en los cargos que se le imputaban, ninguno delito de sangre y reconociendo que sufrió también torturas. El discurso, además de Otegi, al final de ese juicio, por el caso Bateragune, no admite lugar a interpretación. Nuestra apuesta es única y exclusivamente por las vías pacíficas y democráticas. Última frase de la moción. Me queda un minuto, perdón. ¿Otra vez? Sí. No, quiero explicarme. Le ha faltado 1 minuto y medio. Pues venga, bueno, pues acabo. Intente sintetizar, por favor. Vale, bien, esa última frase donde habla de memoria, verdad y justicia para que no se olvide la verdadera historia de este país y los que la escribieron. Esa última frase creo que hace referencia a una época muy oscura en este país y creo que no se debe olvidar a qué hace esa referencia, como fue la dictadura. Hay que tener también mucho cuidado con esa altura de miras a la hora de redactar las mociones. Y me quedan 2 cosas. Penúltima. No me hable usted de indignación, porque mi primera manifestación, además yo diciéndoselo a mi madre que quería ir yo a esa manifestación, fue a la de Miguel Ángel Blanco. Así que no me hable usted de lecciones de moralidad, porque mi primera manifestación fue a la de Miguel Ángel Blanco con 9 años. Y por último, no hay que olvidar tampoco cuando ustedes desprestigian lo que pasó en La Barranca y no condenaron en el Parlamento riojano el atentado que se sufrió allí recientemente, la desidia gubernamental y lo inhumano del acuerdo que ustedes aquí defendieron entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados, o que Muchas gracias, señor Peña. Muchas gracias. Me queda... Otro minuto. No, ya está. Es una moción que es muy compleja y creo que... Sí, pero ya hay que amoldarse al tiempo. Así que no den ustedes explicaciones. Creo que los únicos que tienen que dar explicaciones aquí sobre la violencia son ustedes y de lo que estamos aquí hablando, o sea, los que no pueden estar aquí hablando de paz son ustedes. Así que basta ya de utilizar el dolor de las víctimas con fines electoralistas. Muchas gracias, señor Peña. ¿Alguna otra intervención? Señora Ray. Yo, antes presidente, ahora presidente. Gracias, señor San Martín. Creo que se ha presentado enmienda por parte del Grupo Cambia. Para presentarla, señora Solana tiene la palabra. Sí, antes de nada, es que la anterior moción me ha dejado afectivamente tocada y quiero decir que cuando tomamos posesión como concejales en este ayuntamiento, juro por mis hijas que en las primeras personas que pensé fue en los concejales y concejalas, no solo que han muerto, sino que a lo largo de los años han tenido que llevar escolta. Fue mi primer pensamiento. Dicho esto, paso a leer la enmienda de la mejor manera que pueda. Dice, al punto número 2, decimos, instar a la Junta Electoral de Zona de Logroño para que el reparto del espacio en estos paneles para los partidos que se presenten a las elecciones tengan o no representación, hasta ahí está lo mismo que dice Ciudadanos, y nosotros decimos, sea equitativo, no multiplicando así la desigualdad que se produce a través de la publicidad privada, compra de espacios o reparto mediático. ¿Por qué decimos esto? Pues porque equitativo
equivale a igualdad y justicia. Y proporcional significa conformar una proporción en relación equilibrada. Yo no descubro nada nuevo, esto ya es sabido, ¿no? Nos parece que es más justo y más igualitario que sea equitativo en vez de proporcional. Y ya está. Nosotros, hasta ahí. Señor San Martín, continuamos turno de portavoces. Señora Solana. A nosotros nos parece que es una moción para repensar y para hablar con un poco más de tiempo. Sería interesante que esas 50 plazas o soportes que proponéis fuesen utilizadas permanentemente y no solo durante la campaña electoral. Yo ya sé que hay esos espacios redondos donde se pone propaganda y tal, pero bueno, sería igual para darle más vueltas. Y así evitaríamos ver paredes, puertas, muros llenos de propaganda de todo tipo y tendríamos una ciudad más limpia y además el medio ambiente lo agradecería. También hay unos espacios públicos que están privatizados que también deberíamos de poner al servicio de los ciudadanos, que son las marquesinas de los autobuses urbanos, que además hay muchas. Ahora, y de cara a la campaña electoral, pues pasa lo que pasa, y es que se alquilan a la empresa que lo está gestionando estos espacios los grupos políticos que manejan dinero, que manejan mucho dinero. Y recordar que al Partido Popular la Gürtel os echa una manita, por cierto, con el dinero de todos, a ver, señora Solana, para financiar la campaña electoral. Vamos a lo que vamos. Bien. Terrorismo y el uso partidista de las víctimas. Sí, señor Zúñiga. Muchas gracias, señor presidente. Qué raro, ¿verdad?, que no hablo de medio ambiente. Sí. Presentamos desde Cambia Logroño esta moción porque, tal y como ha dicho el señor Merino, no se trata de presentar algo a prisa y corriendo, sino que presentamos por el derecho que todas las víctimas tienen a no ser olvidadas, ni a ser utilizadas. En la parte expositiva de la moción tienen ustedes una serie de casos que frecuentemente se olvidan. Ahí no los voy a leer todos, porque les voy a explicar otra cosa. Ahí tienen el caso Almería, que muchos de ustedes recordarán, los sucesos de Vitoria, el asesinato de Yolanda González, los crímenes de Atocha, los crímenes de Montejurra, y entonces estaba de gobernador Fraga, del Ministerio de la Gobernación, y dijo: la calle es mía, el presidente honorífico de su partido. Se lo recuerdo. Ha habido muchos más, el caso Lasai-Zabala, Santiago Rodríguez, en fin, infinidad de casos de otra violencia que no ha estado protagonizada por ETA, sino por otros grupos como son Acción Antiterrorista ETA, el GAL, la AAA, los guerrilleros de Cristo Rey. Y si estoy defendiendo esta moción es porque por mi edad, desgraciadamente, los he conocido y los he sufrido. Pero los he sufrido no a unos, los he sufrido a todos. Muchos de ustedes saben que yo nací en Pamplona, que yo soy de Pamplona, y hasta el año 1989, que vine aquí a La Rioja, toda mi vida se ha desarrollado en Pamplona. Me ha tocado, no personalmente, los Sanfermines del 78, porque estaba de viaje de novios, me libré de esa masacre, pero mis padres, que estaban en la Plaza de Toros, me contaron cómo lloraban de impotencia viendo entrar a la policía disparando a todos los lados del tendido. Todas esas cosas se quedan dentro. Pero no solo ahí, también les voy a contar más. Tomás Caballero, no sé si algunos recordarán,
concejal de UPN del Ayuntamiento de Pamplona, tenía mucha relación conmigo por temas deportivos que tratábamos. Sufrí su muerte como el que más. Pero también sufrí por la amistad que me unía a una de las hermanas de Lasa y Zabala, que también es otro caso sangrante. Y en los dos casos he sufrido lo mismo, porque no hay derecho a ninguna muerte. Y desde Cambia Logroño condenamos todas las muertes. Esto que quede bien claro. Y ahora voy a contar algo personal. En el año 1980 hubo un atentado en la calle Comedias de Pamplona. En el primer piso estaba la sede del Partido Comunista de España. En el segundo piso había una academia de peluquería. En el tercer piso, un grupo de danzas, concretamente el Mutico Alayac, que en euskera traducido significa alegres muchachos. Y en el cuarto piso había una academia de euskera, Arturo Campión. Y yo me encontraba en esa academia de euskera porque, por mi profesión, digo, para que no haya suspicacias, porque luego dirán, oh, estaba estudiando euskera, seguro que tenía que ver algo con ETA. Pues no. No, se lo digo, luego le explicaré, señor Sáenz Rojo, luego le explicaré. Yo estaba estudiando euskera porque como profesor de judo me venían muchos niños de Ikastolas y me creía que era una obligación y una necesidad conocer el idioma en los que algunos de ellos se dirigían a mí. Bien, pues el día 13 de septiembre de 1980, cuando yo estaba bajando las escaleras de la academia, junto con otros compañeros, yo iba por delante, iba el primero, estalló la bomba en la puerta de la sede del PC. La puerta salió atravesando todo el edificio hasta la calle Comedias. A mí me tiró el jersey que llevaba encima de los hombros, me lo tiró, desapareció mi jersey. Fue un caos. Tuvimos que subir para arriba, nos sacaron los bomberos. Yo me puedo considerar, me libré por 15 segundos. 15 segundos más tarde, o 15 segundos antes que nos hubiésemos adelantado nosotros, y en este momento seguramente no estaría aquí contándolo. Pero hoy, 36 años después, se sigue sin saber si esa bomba la puso ETA o la puso algún comando de extrema derecha. Por eso condenamos todos los atentados, no solamente, y no utilizamos partidistamente a unos u a otros, en ningún momento. Queremos que esto se olvide ya. Vamos a pasar página, que aquí hay muchas cosas que se podrían sacar. Se ha sorprendido el señor Sáenz Rojo cuando he dicho lo de que porque estudio euskera igual hacen alguna mezcla. Pues le voy a decir una cosa. Mire, hace 2 años estaba yo ahí sentado en esa mesa defendiendo en nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos el que no se cambiase el uso de la grajera para permitir una prueba de triatlón. No sé si recordarán, muchos de ustedes estaban. El señor Merino, el señor Tutor, en su contestación, me denominó ecologista radical, que no tiene ninguna importancia, porque, bueno, ecologista radical, siempre y cuando es porque uno va a la raíz de los problemas, pues no es ningún insulto. Pero cuando en la intervención del señor Merino aprovecha y dice lo de ecologista radical, mezclándolo con una bomba que se había puesto a la entrada del parking, eso es manipular, eso es torticería y todavía estoy esperando las disculpas del señor Merino. Yo también estaba en Sanfermines cuando Miguel Ángel Blanco, aunque ya estaba viviendo aquí, y cogí con toda mi familia, dejamos los Sanfermines y nos vinimos a manifestar también aquí a la puerta del ayuntamiento, a poner velas. Aquí estuvimos también. O sea, que no condenen a Cambia Logroño que defendamos una cosa u otra. Cambia Logroño está en contra de toda violencia. Es algo que va con nosotros. En contra de toda violencia. No se aprovechen, no usen a las víctimas a su parte como lo han hecho muchas veces. Y se lo digo porque he visto muchas elecciones donde siempre lo han usado. No me voy a extender más, simplemente que la moción que presentamos, recordarles una frase
o dos, mejor dicho, les voy a recordar dos. Hay víctimas en España que soportan una doble calamidad, además de la desgracia y el crimen que les confiere tal dolorosa condición. Deben aguantar los manoseos y a menudo soeces intentos de aprovecharse de ellas para sacar ventaja en eso que en política llaman la competencia partidista. Esto es lo que no debemos usar, y menos en un ayuntamiento. Le recuerdo también unas palabras de Pilar Manjón, la madre que perdió a su hijo en el fatídico 11M y que hoy todavía le siguen escribiendo puta en su coche y es increpada en la calle. Ella decía, ellos son doblemente víctimas, primero del terrorismo y después del olvido y la estigmatización. Por favor, no nos olvidemos de ninguna de las víctimas del terrorismo, pero no se acuerden solo de unas siglas, que hubo muchas víctimas de otras siglas. Por eso solicitamos que el Ayuntamiento en Pleno acuerde un apoyo unánime al recuerdo y memoria de las víctimas y familiares como consecuencia del terrorismo en todas sus formas, incluyendo el terrorismo de Estado, así como la condena al uso de la violencia con fines políticos. Segundo, que el Ayuntamiento en Pleno acuerde condenar el uso de unas víctimas del terrorismo con fines partidistas y electoralistas, condenando al olvido a otras. Señora Arraiz, usted ha dicho que su partido ha sufrido mucho la violencia de ETA, lo sé. Ha habido muchos concejales asesinados por ETA. Pero la violencia de Estado que se originó en cierto momento también hay que tenerlo en cuenta. No, lo digo precisamente para que nos olvidemos todos, Pero no solamente es una cosa. Ha habido una violencia de Estado y esa tenemos que reconocerla, que ha existido. Que no vuelva a ocurrir, que no tengamos más violencia de Estado. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Ha hecho usted antes, señor Merino, una mezcla muy sui generis, incluso en una moción en la que se habla del terrorismo de ETA, mete de repente a Kapuczynski, cosa que me parece inentendible, y creo que además es porque tienen ustedes una manía de relacionar y de mezclar todo con ETA, además en dos sentidos muy negativos. El primero de ellos es la criminalización. O sea, hemos visto cómo ustedes han criminalizado, relacionando con terrorismo, a colectivos sociales, lo cual es intolerable. Pero es que más ustedes, hablando de relacionar todo con ETA, y esto no lo digo yo, lo dice la UDEF, vemos cómo el Partido Popular usó el nombre de Miguel Ángel Blanco para financiar actos irregularmente. Bien, yo creo que además lo han demostrado a lo largo de este año que llevamos, cómo han faltado el respeto y cómo no tienen a veces ningún tipo de pudor, que es lo que ya han demostrado. Yo no me voy a olvidar nunca la frase, ¿cuántas fotos se ha hecho usted con las víctimas? Es que ese es el problema, el medirlo todo en fotos, como ha comentado la señora Alonso. Emilio del Río viene, se queda, se pone para hacerse una foto y no se queda al contenido de la moción que se debate. Ese es el problema. Ha citado el señor Zúñiga al señor Manuel Fraga. Manuel Fraga, que cometió la peor matanza de personas durante la transición y que es además presidente de honor del Partido Popular. ¿Cuántas veces han condenado usted a Manuel Fraga o los hechos de Manuel Fraga? Y ni siquiera, porque entendemos que ninguno de los ninguno de los grupos tiene la potestad de llevar aquí la condena de ninguna persona, ni siquiera la de Manuel Fraga, que como ya digo es presidente de honor de su partido. Pero es más, olvidan la sensibilidad que hay que tener en un tema, que hay que tener altura de miras, un tema con una persona además que firmó sentencias de muerte, y de eso no dicen ustedes casi nunca se refieren a eso, y la sensibilidad que ustedes no tienen con las víctimas, por ejemplo, de la memoria histórica, de la dictadura, donde ustedes no se acuerdan nunca del dolor que sufrieron todas esas miles de personas. Y acabo. A mí también me hubiera gustado que el debate fuera unificado,
señor Alonso. Y además lo propuse en la Junta de Portavoces, que el debate fue unificado porque entendíamos que había que hablar de víctimas en su conjunto, de todas ellas. Ahora bien, si el Partido Popular considera que no, que quiere diferenciar los debates, pues yo no puedo hacer, como comprenderá usted, nada. Y se ha hablado aquí, además, pues nos ha dicho, de aprovechar con esta moción, de sacar o de estrategia política. Y no se trata de eso, se trata de superar este debate, de incluir a todas las víctimas, de considerar a todas las víctimas, del respeto que merecen, de no olvidarlas y de no usarlas de manera partidista, porque es una vergüenza, y digo vergüenza, lo que se ha vivido en este pleno hoy del señor Merino, que le está riendo. Señor San Martín, señor Peña. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde Cambia Logroño, como no puede ser de otra forma, pues estamos a favor de la transparencia y nos parece bien esta moción, pero nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque nos parece surrealista que presenten ustedes esta moción, porque creemos que esto tenía que haber sido antes. O sea, ha citado usted, ha hablado del acuerdo de investidura, señor San Martín. No, esto no tiene nada que ver con el acuerdo de investidura, esto tiene que ver con una polémica que ha surgido y no es que algún grupo haya tenido unos problemas, es que ha habido un grupo, en este caso el suyo, que ha hecho algo ilegal, que es diferente. Yo se lo expresé, además yo creo que en esto pues trato de ser igual desde dentro, desde hacia lo que se dice en los despachos, como desde lo que se dice aquí en el Pleno. Y yo les expresé mi solidaridad personal, porque vi a unas personas que no lo pasaron nada bien en la comisión, pero eso es por un lado, pero por otro está el deber y la responsabilidad que tenemos los 4 miembros de Cambia Logroño como responsables políticos. Bien, y a mí me molestó porque yo creo que esta moción viene por 2 direcciones. O viene, por un lado, por tratar de extender la sombra de duda hacia otros partidos políticos, que no, me están diciendo que no, pero es que el señor San Martín hizo unas afirmaciones en una red social que fueron muy feas, y además se lo dije en la comisión, y que creo que no se pueden permitir. Eso es por un lado, o por otro, porque creo que tratan de lavar la imagen de lo que ha sucedido. Entonces, cuando ustedes nos hablan de estrategia respecto a la moción del terrorismo, yo ya no sé qué es esto. Entonces, si esto no es estrategia, pues yo creo que es algo evidente. Y respecto a lo que ocurrió en esa comisión de transparencia, la comparecencia, que es cierto que ustedes además fue por iniciativa propia, pero además lo manifestamos, que nos aportó muchas más dudas que certezas todas las consideraciones que realizaron al respecto, y que no consideramos creíbles porque entraban en constantes contradicciones. Porque argumentan todo el rato que era un error, pero ¿cómo puede ser un error administrativo cuando está algo fijado en el reglamento, está fijado en un informe de intervención y está fijado en la ley de bases de régimen local? Y luego hubo varias cosas que nos llamaron la atención, por ejemplo, porque hablaron permanentemente de 3.000 euros, de 3 veces de salarios de 1.000 euros, y nos tenemos que enterar por la prensa que son salarios de... ¿Qué? Estamos hablando de la moción, sí, pero hay que explicar el contexto de la moción. Sí, el contexto de la moción, porque claro, es por qué surge esta moción. Y claro, entonces, bueno, nos tenemos que enterar por la prensa de otra versión, de la casualidad de cómo se ingresa el dinero el mismo día que sale en la prensa, de que en ningún momento se nos convoca a los portavoces, como sí pasó en otras veces, o por ejemplo también de las veces que han bajado intervención, pero no se solucionó el problema porque, según ustedes, pues intervención no estaba disponible. Y hablan, como ya he dicho, permanentemente de error, pero sin embargo nos tenemos que enterar que no, que es una directriz del partido. Es una directriz del partido, y para que en este caso se opere de esa manera. Por lo tanto, no está bien, no es ético hablar de error, y lo que deberían haber hecho es asumir responsabilidades, porque hay 2 personas que firman el contrato, la señora Alonso y el señor San Martín, y deberían haber puesto su cargo a disposición de su partido si de verdad querían limpiar la imagen de la política. Porque creo que se han parecido demasiado al Partido Popular. Cargamos la responsabilidad en la extesorera, que es además que no se puede defender, no puede venir a la comisión a defenderse, y obvia las responsabilidades que tiene. Vamos a ver, un momento. Evidentemente tendrán el turno de alusiones si así lo desean,
pero vamos a tratar de no personalizar, no hacer sangre, vamos a tratar de llevar la moción por los términos de la misma en la medida de lo posible, señor Peña. Claro, pero es que no es hacer sangre. El problema es que esta moción viene motivada por X actos. Entonces, si no me hago referencia a esos hechos, pues es imposible que pueda responder a eso. Bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos llevar por unos buenos términos y luego cabe turno alusiones si lo desean. Bueno, acabo ya bien. Pero bueno, creo que es importante contextualizar la moción. Y bueno, yo sí que espero más seriedad a partir de ahora, porque cuando se habla de regeneración no solo hay que parecerlo, sino que también hay que actuar en consecuencia. Muchas gracias, señor Peña. Aprueba esta moción y señor Peña tiene la palabra para justificar el voto. Y vamos a votar abstención por las formas, porque son absolutamente reprochables las formas, pero en el debate que hemos tenido los cuatro, entre votar a favor y votar abstención, vamos al final a decantarnos por votar a favor, aún así con nuestro pesar de las formas con las que ustedes han presentado la moción. Muy bien. Esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Continuamos con el turno en contra. Señor Zúñiga. Muchas gracias, señor presidente. Bien, nosotros también vamos a votar en contra de esta moción porque efectivamente entendemos que el solar está en muy mal estado, pero también, lo ha comentado, la verdad, me ha quitado muchas de las palabras que iba a decir la señora González. Efectivamente, en Logroño en este momento sobran viviendas y más, como también viene recogido en la propia moción, en la misma zona hay 2.700 viviendas vacías, me parece que viene concretamente el número. Entendemos que desde el ayuntamiento habrá que instar a la propiedad para que mantenga el solar en las condiciones adecuadas. Habrá que pedir que lo limpie, que lo valle bien, que lo tenga en las condiciones. Y, desde luego, nosotros no pensamos que sea la mejor solución el construir ahora allí. Si se atreven a hacerlo, pues adelante, pero no sé hasta qué punto el ayuntamiento en estos momentos, en esta situación económica que estamos, puede obligar a construir. En cuanto al segundo punto de la moción que dice yo, estoy de acuerdo en que tenemos que reformar el plan general municipal, lo hemos hablado aquí, yo creo que desde el principio, y tenemos que estar en eso. Cuando llegue el momento de revisar ese plan general, veremos qué pasa con ese solar. Pero ese solar, aunque se cambie de uso, habrá que ir a la Junta de Compensación, habrá que hablar. Entonces yo, mientras llega ese momento, le ruego que, como usted es tan persuasivo y con todas las influencias que usted tiene, a ver si consigue lograr que la Caixa nos lo ceda al ayuntamiento gratis para lo que quiera el ayuntamiento. Y entonces no creo que no habrá ningún problema en que modifiquemos el plan general municipal a todo correr ese punto. Si no, tenemos que esperar a hacer una planificación adecuada de toda la ciudad y no solamente de una zona. Nada más. Gracias, señor. En este momento nada más podemos decir. Gracias. Gracias, señora González. Señor Zúñiga. Gracias, señor presidente. No sé de qué se sorprende, señor Antoñanzas, de que se vote en contra. Usted sí que nos sorprendió a todos. O sea, el que se vote en contra, cuando se avisa, no tiene por qué sorprenderle para nada. Tampoco nos ha convencido, sus argumentos no nos han convencido. Seguimos pensando lo mismo, que efectivamente hay que darle una solución a ese solar, hay que requerir a la propiedad para que lo tenga en las condiciones adecuadas, lo mismo que se exige a otros solares que están llenos de hierbas, que las tienen que limpiar, y si no el ayuntamiento igual entra y hace las actuaciones oportunas pasando el coste de las mismas, o negociar, no sé, luego igual el señor Sáez Rojo nos dice alguna cosa, pero se podría negociar también alguna forma de darle un uso mientras no haya una construcción para que pudiese servir de otro tipo de cosas, no sé si de un parking gratuito, por supuesto, o de unas pistas de baloncesto, no lo sé. Habrá que hablar con la propiedad y ver si se podría usar momentáneamente de otras formas. De todas formas, yo creo que estas cosas en la Comisión de Urbanismo lo hubiésemos resuelto ya hace 10 minutos. No hubiésemos estado hablando más, nos hubiese dado las explicaciones el señor Sáez Rojo
Si hubiese alguna pregunta que no sabríamos, nos lo habría contestado a los 15 días y no estaríamos aquí votando turno en contra, a turno a favor, portavoces y tal. Yo creo que si se arrima un poco más a las comisiones, nos ahorraremos mucho tiempo todos. Muchas gracias. Junta de portavoces. Sí, efectivamente hay una enmienda de modificación y otra adición presentada conjuntamente. Bien, el señor Peña para la defensa de la moción. Muchas gracias, señor Yanguela. Bien, esta no es la primera vez que se habla del Monte Cantabria en este pleno, pero precisamente ante esa inacción que ha tenido el equipo de gobierno respecto al Monte Cantabria por el estado en que se encuentra, este deterioro, de dejadez y de peligrosidad, pues nos vemos obligados desde Cambia Logroño a plantear esta moción. Y además, que no es solo el Monte Cantabria, creemos que es habitual por parte del Gobierno, del Partido Popular, no solo ya con el hecho que acabo de señalar, sino con el conjunto de bienes histórico-culturales en nuestra ciudad, a los cuales no les ve un rédito económico que es inmediato, pero es que en el caso del Monte Cantabria llama mucho más la atención porque estamos hablando de un patrimonio que fue declarado bien de interés cultural allá en el año 2012 con la categoría de zona arqueológica y por ello hay que incidir aún más en su protección. Bien, en la actualidad ese enclave no es ya solo que represente parte de nuestra historia, sino que es unos balcones de mayor belleza y que se encuentra, pues, como ya hemos dicho, en un estado de abandono, pues con vallas de protección rotas, tanto las del enclave como las del propio yacimiento, permitiendo esas subidas de coches y de motos y que incluso se realicen carreras en ese enclave. Así que se ha convertido, además de un lugar de carreras, en un estercolero por cómo se acumula la basura y de actuaciones vandálicas. Hay varias fotos al respecto, pues bueno, se pueden ver en estas 4, pues cómo los coches pueden acceder perfectamente, cómo incluso un coche fue abandonado en las instalaciones o cómo se acumula la basura en diferentes puntos del lugar. Y esto representa un problema de seguridad que creemos que hay que acometer desde el propio Gobierno, que tenemos también que, aparte del propio Gobierno, que tenemos que acometer como ayuntamiento por esa peligrosidad y sobre todo también porque creemos que es algo normal, que es algo de sentido común el defender nuestro patrimonio y porque hablamos precisamente de cumplir la legalidad cuando hablamos de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de La Rioja, al ser un catastro defensivo celtibérico, que fue además precursor de lo que sería la futura Barea, por lo cual incluso estamos hablando del inicio de nuestra ciudad. No solo eso, también estamos hablando de un yacimiento paleontológico, porque se han encontrado allí fósiles de la era cuaternaria, por lo cual también es un enclave básico a la hora también de entender nuestra historia y, como he dicho, es uno de los mejores miradores que existen en la ciudad de Logroño, además de contar con una estructura geológica de gran importancia al ser una terraza aluvial. Bien, por esto ya no es solo que represente un desprecio a nuestra historia, a nuestro patrimonio, sino que además entra dentro de la ilegalidad, como marca el propio decreto que ya he señalado anteriormente, donde se señalaba a esa zona del Monte Cantabria bien de interés cultural y que deja clara la intervención en diversos ámbitos, como es la investigación y la protección, la señalización, el vallado, la excavación, la consolidación, la restauración de estructuras, su puesta en valor y también su divulgación. A ello también hay que añadir pues bueno, esa circulación que he señalado antes y que además eso está produciendo ciertos derrumbamientos que son habituales por la inconsistencia del propio terreno sedimentario. Y además aquí no solo señalamos únicamente o creemos que hay que señalar al ayuntamiento, hay que también señalar la dejación de funciones que está realizando la comunidad autónoma, porque también es cómplice, porque tiene una obligación y tiene que en este caso aplicar, tiene que poner en valor, como he dicho, ese decreto donde se declara bien de interés cultural y que no puede hacer omisión de funciones al respecto para proteger y poner en valor nuestro patrimonio. Y por ello sometemos a la consideración de este pleno y vamos al debate pues bueno, una moción donde incluye varios puntos, donde se habla de aclimatación y limpieza de la zona, donde se habla del vallado de la zona de forma correcta, desde su acceso en la parte baja hasta la zona llegando a las zonas de trabajo y citando también su aumento en lo que se refiere a seguridad, la señalización de la zona, avisando del peligro y de la prohibición del acceso,
el frenar, como ya he dicho, esos derrumbes que son habituales en la zona del yacimiento, como también en su ladera, y por último, planificar su aprovechamiento futuro mediante el acondicionamiento de la zona como itinerario turístico, centro de interpretación y que se integre en el catálogo turístico-cultural de la ciudad de Logroño, para lo cual además ya existe un proyecto redactado. Muchas gracias. Pues para ver si se acepta o no la moción. Señor Peña. Bien, vamos a aceptar las dos enmiendas. Como ya hemos hablado, mejoran, clarifican la moción y por eso vamos a aceptar las dos enmiendas que proponen desde el Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor Peña. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, parece que va a salir esta moción adelante. Nos alegra mucho porque no porque sea una iniciativa nuestra, sino porque creemos que es un patrimonio de todos y de todas las personas de Logroño, y hay que evidenciar esa despreocupación, esa dejadez que ha habido, y esperamos que se ponga fin a ese abandono, igual que también se debe poner fin a algo que debería haberse puesto ya en marcha, como son las acciones para recuperar la zona del convento de Valbuena. Nada más se ha sabido desde que se aprobó aquí la moción al respecto. Y en lo que se refiere al Monte Cantabria, deja además clarísimo, o sea, viene clarísimo la legalidad, donde establece que la administración pública municipal a la que pertenece este bien está obligada a establecer una estrategia de protección para su conservación y mantenimiento. ¿Cuál es el plan del Partido Popular para poner el valor, para actuar al respecto? ¿Cuál es su estrategia de actuación? Donde, pues en este caso, durante los diferentes años no han hecho absolutamente nada para revalorizar la zona. Y es más, yo estoy convencido de que si hubiera aquí un gobierno municipal de cualquiera de los partidos que estamos aquí, diferentes al Partido Popular, la comunidad autónoma sí que hubiera llamado la atención desde La Rioja al gobierno municipal de turno. Pero como existe esa connivencia entre lo que es la comunidad y el Ayuntamiento de Logroño, pues evidentemente aquí se sigue sin actuar. Hace escasos días vimos al candidato al Senado del Partido Popular afirmar en la prensa, sin ningún tipo de rubor, el PP afirma que el patrimonio hay que tomárselo en serio como España. Sin ningún tipo de rubor. Al señor Pérez Pastor hay que tomárselo en serio el patrimonio. Y es una mentira más. Creemos que esto es una mentira más porque solo se acuerdan del patrimonio cuando llegan las elecciones. Porque tienen dos vías de actuación con el patrimonio. O bien meten dinero público para recuperar ciertas zonas, para luego entregárselo a empresas amigas, como ha ocurrido con el CCR o con la Casa de la Inquisición, o también lo que hacen es una segunda vía donde lo dejan morir, como en el Monte Cantabria, que es lo que está pasando con ello y que siguen sin actuar al respecto. Y por último, como desde Cambia Logroño sí que tenemos esa apuesta firme y decidida por la cultura, por la historia y por poner en valor nuestro patrimonio, nos alegramos que esto salga adelante y les invitamos a que por fin actúen al respecto. Señor Peña. Bien, muchas gracias, señor presidente. Lo que le planteamos, señor Díez Cámara, al Grupo Socialista con esta enmienda es algo muy parecido a lo que ya llevamos como moción en el anterior pleno, pero modificando el punto 3, vistas los inconvenientes que pusieron tanto desde el Grupo Ciudadanos como desde el propio Grupo Socialista, respecto a esa decisión de la modificación actual del contrato. Entonces, tal y como quedaría la enmienda, sería así. En primer lugar, el primer punto sería, se mantiene igual, como lo proponíamos, llevar a cabo de forma inmediata un proceso de investigación e inspección exhaustivo sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales y ofertas hechas por la empresa adjudicataria, pudiendo llevar a efecto sanciones en relación a la gravedad de las faltas cometidas si éstas existieran y no pudieran ser justificadas, en materia de mantenimiento de empleo, medios utilizados y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, así como el número por servicio distrito. El segundo punto es la modificación de los criterios de inspección actuales, no limitándose a criterios por objetivos, que es como está en la actualidad, sino un criterio mixto de objetivos y materiales. Y el tercer punto, que es como es el que les digo que se modificaría, sería incorporar en el siguiente pliego de condiciones la certificación de responsabilidad social corporativa de las empresas que se presenten al concurso para su puntuación de forma objetiva y constatable. Y por último, recordar en ese último punto, recordar la realización del baldeo en horario nocturno, de acuerdo con la moción aprobada en pleno en julio del año pasado. Gracias, señora González. Señor Peña.
Bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues desde el máximo respeto, desde el máximo respeto, no nos parece que sea más completa su moción, por eso habíamos propuesto la enmienda. Es más, no se incorpora el punto 2 de nuestra enmienda, donde se habla de esa modificación de criterios de inspección, donde ya hemos dicho que no es lo más óptimo que se basen únicamente en criterios por objetivos, sino que tiene que haber un criterio mixto de objetivos y materiales, porque eso redunda en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras de la propia empresa. Así como, si bien creemos adecuadamente el punto 1 y el punto 3 de su moción respecto a ese informe sobre los pliegos de condiciones y a incorporar en el siguiente pliego de condiciones las cláusulas, como ya he dicho, en nuestra moción sí que se quedarían reflejadas a través de la responsabilidad social corporativa. Nos parece una barbaridad el punto 2, con todo el respeto, porque en ese punto 2 se explica que se hace un llamamiento tanto a la empresa adjudicataria como a los representantes sindicales para que los conflictos, si es que los hubiera, se solucionen desde el diálogo y en el estricto marco laboral sin que ello afecte de ninguna manera al servicio municipal. Esto es obviar una realidad que dijimos en el pleno anterior. Y además creo que están partiendo de una premisa que es falsa, que están equiparando el poder que tienen los sindicatos al de la gran empresa como es FCC. Ojalá fuera así, pero es que no es así. Estamos en una época de neoliberalismo tan avanzado donde las grandes empresas pueden condicionar, y de hecho lo hacen, establecen sus condiciones por encima de los propios sindicatos, pasando por encima de ellos como si fueran un rodillo. Ese punto lo podría haber firmado perfectamente el Partido Popular, sin ningún tipo de miramientos. Y de hecho, yo creo que va en una dirección, pues tanto la reforma laboral de su partido del 2010 o la reforma laboral del 2012, que todavía es mucho más agresiva, del Partido Popular. Y por eso no entiendo que un partido con la S de socialista y la O de obrero en sus siglas ponga este punto en la moción, porque deja a los trabajadores y a las trabajadoras a su libre albedrío. Ya manifestamos también en el pliego anterior las presiones a las que estaban siendo sometidas esas personas y ese incumplimiento en el pliego del mantenimiento del empleo, con esa gravedad del deterioro de las condiciones laborales, no solo laborales, sino también del propio servicio. Y también desgranamos las 75 sanciones que han sufrido desde el 2010 los propios trabajadores hasta la actualidad, y cómo ha habido 9 despidos disciplinarios también desde ese mismo año. Y yo me acuerdo que en ese debate, también entre el señor Díez Cámara y yo, usted esgrimió, que tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras, porque en comparación con el total tampoco eran tantos casos, y que no consideraban que de por sí, en relación entre el número de despidos y de sanciones, tampoco era tan grave. Y la pregunta es, ¿cuántos abusos hacen falta por parte de una empresa, de una gran empresa, respecto a sus trabajadores? Porque esto es como si fuera el Partido Popular. ¿Cuántos casos aislados al final hace falta para hablar de corrupción? Y un ejemplo... Pero no puede interrumpir así, hombre. A ver, luego pida la palabra por alusiones si quiere. Continúe, señor Peña. Sí, vale, muchas gracias, señor presidente. Y puso, respecto al caso de los despidos disciplinarios, además se debatió sobre la procedencia, sobre la improcedencia del mismo, sacó concretamente un caso particular que consistía en las amenazas a un trabajador, y ahí se quedó. Y sin embargo, nosotros hemos visto las diferentes sanciones y los diferentes despidos, y claro, justamente además en ese caso, el trabajador fue absuelto. Y además, no solo es que fuera absuelto, es que se reconoció la improcedencia por parte de la empresa del despido, además siendo indemnizado ese trabajador con algo más de 70.000 euros. Y uno coge y revisa las sanciones, y se habla también por la parte de la empresa de la disminución voluntaria del trabajo, diciéndosela a un propio trabajador, se habla de instar a recapacitar a un trabajador, o se habla de su deficiencia, de cómo su deficiencia de un trabajador genera desconfianza. Y es más, esas presiones están llegando ahora por carta para cubrirse las espaldas a esa empresa legalmente. Pero aunque consideramos que tiene una parte de que es incompleta y que un punto 2 en el que evidentemente discrepamos absolutamente, creemos que sí que es importante que se mejoren las condiciones, y aunque no podamos votar a favor, sí que nos vamos a abstener. Muchas gracias, señor Peña. Sí, primero, muchas gracias, señor presidente. He tenido que adelantar la moción porque me voy a tener que ir. Estoy un poco indispuesta. Y voy a presentar la moción.
que es una solicitud para difundir los programas, recursos y servicios con los que contamos en el Ayuntamiento. Empezar diciendo que, aunque siempre se pueden fomentar, se pueden implementar, se pueden crear más, el número que hay dirigido, bueno, repartido entre todas las áreas, dirigido al general y a públicos específicos, sean jóvenes, sean mayores, sean discapacitados, o el número de nuevas propuestas que se han ido recogiendo en esta legislatura, en estos comienzos, son bastantes, pero nos encontramos con, a nuestro modo de ver, un problema que es la falta de difusión. Por ejemplo, para hablar de la falta de difusión, empezaría hablando de la página web del Ayuntamiento. Creemos que le falta efectividad, le falta utilidad, le falta ser intuitiva, con lo cual este tipo de recursos que le pueden interesar a la ciudadanía estaría bien agruparlos de alguna forma más accesible, más intuitiva, más fácil de acceder a ella. Nos preocupaba expresamente también el tema de las ayudas sociales, aunque sé que es un tema del que hablará largo y tendido María Marrodán en su intervención y en esta intervención sé también que hablará la concejal Paloma Corres, pero nos preocupa al ver el último informe que publicaba BBVA. Decía que La Rioja era de los lugares que más habían crecido, donde más había crecido la desigualdad. Estaban entre 4 comunidades donde más había crecido. Nos preocupa al ver que, por ejemplo, en el 2014, 6.307 personas tuvieron que recibir ayudas económicas de Cáritas. Nos parece una labor muy loable, pero creemos que estamos hablando de derechos sociales y que deberían cubrirse desde la Administración. Perdón si soy excesivamente rápida, pero es que estoy de pena. Luego también se hablaba de que 1 de cada 3 personas que son atendidas en Cruz Roja sufren de pobreza energética. Y un problema que vemos que es bastante claro respecto a la pobreza energética es que ni siquiera está conceptualizado como pobreza. La gente que no puede pagar este tipo de suministros en muchos casos no pide ayuda porque no piensa que sea pobreza, porque es un concepto relativamente nuevo que es ahora cuando está empezando a salpicar de una forma más virulenta a la sociedad. Y por estos motivos, los puntos que íbamos a presentar en la moción se referían, el punto primero sería la elaboración y publicación de un catálogo de recursos y servicios municipales y de la comunidad autónoma en el que se incluyan todas las ayudas, bonificaciones, subvenciones o becas a las que se pueden acoger los vecinos y vecinas. El punto segundo, lo que decíamos antes, de facilitar el acceso a los contenidos de la página web municipal del Ayuntamiento, agrupando la información detallada de los recursos y de los requisitos para poder solicitar las ayudas. El punto 3, la información puntual en la publicación de buena fuente, en la web y en las redes sociales municipales de los procesos y plazos existentes para poder solicitar las diferentes ayudas y acceder a los distintos recursos o servicios. Y el punto 4 hablaba de la colaboración para su promoción con centros educativos, sanitarios, organizaciones y colectivos sociales. Y esto era básicamente la idea, el difundir todo lo que cuenta, con lo que cuenta el Ayuntamiento a favor de la ciudadanía que realmente llegue a ella. Muchas gracias, señor Zúñiga. Gracias, señor presidente. Bien, desde Cambia Logroño también vamos a apoyar la moción presentada por el Partido Socialista. Paz había preparado algunos apuntes, pero bueno, en principio simplemente decir que efectivamente en la mayor parte de las áreas del Ayuntamiento falta personal, como ya sabemos. Entonces esta es una más donde falta y, por supuesto, vamos a apoyar la moción, nada más. Muchas gracias. ¿Es usted, señor San Martín? Señora Solana. Muchas gracias, señor presidente. Yo es que ahora no sé ni qué decir, porque claro, por un lado se presenta una moción por parte del Partido Socialista que nosotros apoyamos porque nos parece que esto es importante. Habiendo leído la moción, vemos que el 45% de las viviendas
de ese espacio es propiedad del ayuntamiento, con más razón, para que ese edificio se rehabilite en su conjunto. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor San Martín, de que se trata de rehabilitar todo el entorno, o la manzana entera, con todo lo que tiene. En cada instancia habrá que hacer lo que haya que hacer, depende de quién sea el gestor. Dicho esto, aparece esta mañana una nota de prensa del Partido Popular diciendo que ya está todo en marcha. Esto lo que me da que pensar es el hábito normal que tiene el Partido Popular en que cuando vamos a presentar una moción de alguna manera que tenga que ver mucho con los vecinos, para que salgan el mismo día por la mañana o 2 días antes, como ocurrió con el señor Iglesias y la calle Vélez de Guevara, que los vecinos llevaban 10 años instando al ayuntamiento y protestando, recogiendo firmas y haciendo un montón de cosas para rehabilitar la calle. Nosotros presentamos una moción y 2 días antes el señor Iglesias, con ese ardor guerrero que le caracteriza, se fotografía con los vecinos y dice: vamos a arreglar la calle Vélez de Guevara. Entonces me temo que por ahí pueda ir el asunto, lo mismo que otros. Hay un montón de ejemplos que podría poner, pero que no es el caso. No obstante, nosotros lo vamos a apoyar. Es bueno que las cosas se aprueben en comisión, o sea, que se aprueben en pleno y que hablemos con los vecinos. Y de todas maneras, creo que lo ideal es primero hablar con los vecinos y después ponernos de acuerdo nosotros en lo que queremos hacer, contando también con los técnicos, que son los que tienen que hacer cómo. En eso estoy de acuerdo. O sea, que nosotros la vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Zúñiga tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo a veces me pregunto si lo que hablamos en estos plenos sirve para algo o no sirve para nada. Tenemos una moción aprobada el 3 del 12 del 2015 sobre un plan energético 50-50, aprobada por unanimidad en este pleno del Ayuntamiento. Yo, de verdad, cuando digo muchas veces que ustedes lo del cambio climático, lo de la eficiencia energética, les parece muy bien para quedar bien en el papel, pero luego se les debe olvidar. Si esto ya está contemplado en el plan 50-50. Yo no voy a ser como el señor Antoñanzas y, aunque se haya presentado una moción, la voy a apoyar, porque es redundar en las mejoras energéticas. Pero, señor tutor, ¿está haciendo algo con el plan 50-50? Creo que no. Y si no, aquí hay una falta de información del grupo, la Junta de Gobierno, en todos los temas, porque ya hemos visto que, vale, se está rehabilitando la estación de autobuses, pero no nos enteramos más que ellos. Se está haciendo no sé qué, pero no se enteran más que ellos. Yo creo que debían informar a los grupos municipales para que sepamos por dónde se está llevando o qué tiene que ser. Lo mismo que he comentado antes con la plantación de pinos el día del árbol. Hombre, los pinos no serán del PP, serán del ayuntamiento. Pues ¿por qué no cuentan con los grupos municipales? De verdad, usted, señor Cruz, ha nombrado hasta el plan 50-50 en esto, pero ¿no se acuerdan de que tenemos una moción aprobada? ¿Por qué no exigimos que se cumplan las mociones que tenemos aprobadas en vez de lanzar otra, que ya digo que la voy a apoyar, porque creo que redunda en lo mismo? Pero, por favor, vamos a obligar a que se cumplan las mociones que ya tenemos. Me parece muy bien lo que ha dicho el señor Ruiz Tutor de ampliarlo a los edificios municipales. También se decía en la propia moción. Pero, claro, tenemos que recordar que la moción 50-50, además, repercutíamos un beneficio en los centros escolares, en el consejo escolar, porque de ese ahorro que se conseguía en un año, redundaba el 50% para que el consejo escolar quisiese y otro 50% para mejoras de eficiencia energética. Estamos ahorrando. Ahora no, ahora se trata solo de gastar para mejorar. Pues ¿por qué no vamos a la moción primigenia, digamos? Lo único que se ha hecho desde el ayuntamiento, que yo sepa, el señor tutor luego me dirá que efectivamente se han hecho auditorías en todos los colegios, es
una mala copia en un concurso de colegios sostenibles que se inventó el señor Merino, que no sirve para nada en 3 meses, totalmente para nada, y que de esa forma yo creo que dijo, bueno, ya estamos aquí con la eficiencia energética sostenible, todo lo que sea sostenible, todo lo que suene a cambio climático, ahora es maravilloso. Y hay que apuntárselo, aunque luego nos olvidemos hasta de que existen mociones aprobadas en pleno. El señor Ruiz Tutor en esa comparecencia dijo desarrollar en el ámbito de nuestra competencia las auditorías de los centros y avanzar en el calendario para que en el año 2016 existan 5 colegios integrados en este plan, 12 en el 2017 y todos, a ser posible, en el 2018. Aquí está. Ya digo que la vamos a apoyar, pero, hombre, acordémonos de lo que aprobamos en el Pleno. Nada más, muchas gracias. Señora Solana. En el pleno celebrado el día 2 de julio de 2015, con motivo de la celebración del día 28 del mismo mes del Día del Orgullo LGTBI, desde Cambia Logroño presentamos una moción cuya aprobación por unanimidad implicaba al Ayuntamiento en la realización de una campaña de concienciación contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, exigiendo también poner en marcha un programa de medidas para erradicar esta lacra social. Dicha campaña fue presentada el viernes 20 de mayo en La Gota de Leche, habiendo quedado reducida a un cortometraje titulado Crisálida, colgado en la página web del Ayuntamiento, que el equipo de Gobierno espera que sea viral en las redes sociales y que, sin embargo, ha suscitado las críticas y la oposición de los integrantes del colectivo Marea Arcoiris por su falta de rigor y sensibilidad. La Junta de Gobierno declaró haber contado con la participación de dicho colectivo en la realización del cortometraje, pero su comunicado declarando verse obligados a desmarcarse del resultado final de la campaña por no responder a sus objetivos como asociación LGTBI, evidencian el caso omiso que se hizo a sus aportaciones. Ante el resultado provocado por esta presentación, desde Cambia Logroño creemos necesario realizar las siguientes preguntas. ¿Qué dotación económica se ha destinado para esta campaña? ¿Cuáles han sido sus objetivos, tanto generales como específicos? ¿A qué población va dirigida? ¿Ha habido seguimiento municipal del trabajo encargado? ¿Hay previstas más acciones dentro de la campaña de concienciación? Muchas gracias.